La clase pasada dijimos que para poder desarrollar aplicaciones web necesitamos conocer las tecnologías del escenario web y fundamentalmente tenemos que examinar primero en qué consiste el protocolo de transferencia de hipertexto, que es la base de la comunicación de la web. HTTP es el protocolo de red para la web. HTTP significa protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo para la entrega general de documentos. Cuando hablamos de protocolo, lo que queremos decir es un conjunto de definiciones de las reglas de la comunicación entre las entidades que participan en el diálogo. Y esto es la definición del tipo y la estructura de los mensajes que pueden ir y venir entre el cliente y el servidor, y cuáles son las reglas de ese diálogo. Esto es, qué es lo que uno puede decir y qué es lo que el otro debe responder. Además hablamos de entrega de documentos, que en la web lo llamamos recursos. Esos recursos pueden ser una página HTML, pueden ser una imagen, y esos recursos son todos ubicables por medio de una notación específica, una notación particular que se conoce como URL. Y el esquema en general es bastante simple. El cliente en algún momento le va a decir al servidor, bueno, quiero el documento X. Eso es lo que llamamos un request HTTP, un pedido HTTP. El servidor va a recibir ese pedido, lo va a comprender, lo va a procesar y va a devolver, por ejemplo, el documento X. Eso es una respuesta HTTP. Fíjense que el servidor responde al cliente con un mensaje indicándole que efectivamente encontró el documento X y además le pasa el documento X en la respuesta. Podría, por supuesto, no encontrar el documento X. Por ejemplo, el cliente pensaba que había un documento en el servidor y ese documento ya no está más, o el nombre del documento es el incorrecto, y el servidor, bueno, no lo va a encontrar y se ve obligado a indicar que no encontró ese documento. Eso también es una respuesta HTTP y en este caso, por supuesto, no se transfiere el documento porque no lo encontró. El protocolo HTTP define todos estos mecanismos, el tipo de mensajes que van y vienen y qué es lo que uno puede responder ante cada pedido. El nombre estandarizado de un recurso, la forma de mencionar un recurso en Internet, en el ejemplo anterior aparecía como X, pero para ubicarlo hay que usar una notación un poquito más compleja que se denomina URL. Es una forma uniforme, valga la redundancia, de ubicar un recurso en Internet. La URL describe el recurso por la locación, esto es, dónde está físicamente ese recurso y cuál es el protocolo que debe usarse para obtenerlo. Fíjense que la URL no sirve únicamente para el protocolo de transferencia de hipertexto, para HTTP, sino que también se puede usar para otros protocolos de red. ¿Qué diferencia existe entre la URL y URI? Son dos siglas muy parecidas que giran alrededor de lo mismo, pero que tienen una diferencia bastante sutil. Eso es algo que pueden buscar en Internet y tratar de encontrar cuál es la diferencia entre uno y otro. Los servidores web en general actúan como una interfaz entre los clientes y un conjunto de recursos. Los clientes van a querer acceder a un montón de recursos, como veíamos en el ejemplo anterior, y todos esos recursos que pueden ser, de nuevo, imágenes, documentos HTML, documentos de texto, todos esos recursos van a estar ubicados en un servidor. El cliente lo que va a hacer es acceder a ese servidor para pedirle esos recursos. Eso es lo que ocurría en los ejemplos de recién. Esos recursos van a estar ubicados en el servidor, usualmente en una carpeta específica que se denomina document root o doc root, pero puede tener una gran variedad de nombres dependiendo del sistema operativo y la tecnología del servidor. Para solicitar un recurso, el cliente lo que tiene que hacer es indicar cuál es el host, cuál es el servidor, cuál es la computadora entre todas las computadoras de Internet que contiene ese recurso que a él le interesa. Y además hay que indicar cuál es el camino hacia el recurso. Esto es, dentro del servidor, cuál es el recurso que nosotros queremos, que puede tener un nombre basado en
varias carpetas en las cuales se encuentra ese recurso o algún nombre ficticio que represente un orden particular de los recursos, como vamos a ver un poquito más adelante. La sintaxis de la URL tiene varios elementos que no necesariamente están todos presentes, pero algunos tienen que estar sí o sí. Por supuesto, tenemos que mencionar el protocolo, el nombre de usuario y el password pueden ser opcionales dependiendo de los requerimientos del host. Hay que mencionar el host, por supuesto, que es la computadora que contiene al servidor, y eventualmente el port por el cual vamos a solicitar algún servicio, eventualmente el path del nombre del recurso y algunos datos adicionales que pueden servir para hablar de algo que tiene que ser procesado por ese recurso o una porción del recurso. Por ejemplo, https://unceduar es la dirección de la página del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, y lo único que menciona es el protocolo HTTP y el nombre del host. La página de la Universidad Nacional del Sur tiene esa dirección y podemos mencionar eventualmente el port en el cual vamos a acceder. Por supuesto, en la web el port por defecto es el 80, así que no es necesario mencionarlo, pero en la dirección anterior, en CS1CEDUR, también, aunque no está el port, se entiende que va a estar destinado al port 80. Esa es una dirección que tiene un protocolo diferente a las anteriores, en este caso HTTPS, que es el protocolo de HTTP seguro y que vamos a ver más adelante. Además, fíjense que utiliza también un path para acceder al recurso. Esto permite que la dirección pueda indexar los recursos de una forma mucho más clara e intuitiva. Esta es una dirección de YouTube que, además de tener el protocolo seguro, incorpora información que va a tener que ser procesada por el servidor. En este caso es el código del video que tiene que ser visualizado. Y esta última dirección tiene como diferencia de las anteriores que el protocolo que está haciendo referencia es diferente. En este caso no es HTTP sino FTP. Y lo que tenemos aquí es un repositorio de una base de datos donde podemos acceder a información. Los navegadores también pueden interpretar esto hoy en día y lo hacen de una manera bastante simple, con una interfaz bastante simple, pero el protocolo es diferente. Una vez que sabemos identificar un documento en la red, lo que necesitamos saber es cuáles son los mensajes que le podemos enviar al servidor para interactuar con ese recurso en la red. El mensaje más simple, lo vimos hace un rato, es solicitarle al servidor ese documento X, ese recurso X. Este pedido HTTP se conoce como GET. El servidor lo que va a hacer es buscar ese documento, ese recurso, y devolverlo si lo encuentra. Puede que necesitemos que el servidor procese algunos datos, y para eso existe un mensaje particular, en el cual el cliente le solicita al servidor procesar ciertos datos y además le pasa los datos en el mensaje correspondiente. Este pedido HTTP se denomina POST. El mensaje POST tiene como objetivo enviarle datos al servidor. El servidor va a tomar esos datos, los va a procesar de acuerdo a algún procedimiento escrito en algún lenguaje de programación particular y va a devolver la respuesta. Esa respuesta puede ser una nueva página HTML generada en función de los datos que envió el cliente, o simplemente pueden ser datos en algún formato particular como XML o JSON que vamos a ver más adelante. También es posible que yo no necesite obtener el recurso, pero sí conocer información sobre ese recurso. En ese caso, el cliente le solicita al servidor información sobre el documento X, pero sin transmitir de regreso el documento X. Entonces, yo no quiero el recurso, simplemente quiero saber de él. Ese mensaje HTTP se denomina head. Y el servidor lo que va a hacer es devolver la información sobre el recurso si es que el recurso existe en el servidor. Fíjense que lo que devuelve es un reconocimiento de que encontró el recurso y además información sobre el recurso, pero no devuelve el recurso particular.
Además, es posible también preguntarle al servidor cuáles de estos mensajes realmente el servidor acepta. HTTP incluye además otros mensajes que no son tan habituales, así que a veces es necesario saber cuáles son los mensajes que acepta el servidor. Ese mensaje HTTP se denomina options. Y el servidor lo que va a hacer es devolver un indicativo de cuáles son los mensajes que el servidor acepta y comprende. En este caso, por ejemplo, get, post y head y nada más. Fíjense que para todos los mensajes que vimos recién, que son los más tal vez populares, es necesario identificar cuál es el tipo del mensaje, get, post, head u options, y además es necesario transmitir información. A veces transmitimos información del servidor al cliente, a veces del cliente al servidor, y esa información puede ser sobre un recurso particular o sobre información sobre ese recurso. El protocolo HTTP, al igual que todos los protocolos de red, incluye segmentos en el mensaje destinados a cada uno de estos datos y objetivos. Como protocolo de comunicación, entonces, HTTP define el tipo y la estructura de los mensajes y además las reglas de diálogo que ya vimos son bastante simples. La estructura de los mensajes es la misma para todos, esto es, los mensajes que van del cliente al servidor o del servidor al cliente. Y tienen estos fraccionamientos: una línea inicial, varios headers, una línea en blanco y el cuerpo del mensaje. La línea inicial es diferente para los requerimientos y para las respuestas. Esto es, cuando el mensaje va del cliente al servidor, la línea inicial tiene cierto contenido que es diferente de cuando va del servidor al cliente. Después siguen una serie de encabezamientos o header lines que contienen información sobre el mensaje en sí. Una línea en blanco y después el cuerpo del mensaje, que es lo que efectivamente se transmite. HTTP no es demasiado original en esto. Esta estructura la observan muchísimos protocolos de red, donde se identifica el mensaje que viene a continuación, se identifican cuáles son los encabezados que hablan del mensaje en sí, por ejemplo, el tamaño o el tipo de información que se transmite, y después la información en sí que se transmite. Veamos cuál es la estructura de la línea inicial de un mensaje request. Una línea inicial de request tiene tres partes: el nombre del método en mayúsculas, el path del recurso solicitado al que estamos referenciándonos, ahí se utiliza una URL, y la versión de HTTP que se utiliza. Por ejemplo, una primera línea inicial de request puede ser la siguiente: get es el mensaje que estamos solicitando sobre este recurso y vamos a usar la versión 1.0 del protocolo HTTP. Post puede ser otra línea inicial de un mensaje de request. Se identifica el tipo del mensaje, el recurso al cual nos estamos dirigiendo. Fíjense que en este caso es un script PHP que va a procesar los datos que le vamos a enviar, y el tipo, la versión del protocolo que vamos a utilizar. ¿Cuál es la estructura de una línea inicial de una respuesta? La línea inicial de respuesta también tiene tres partes. Una es la versión de HTTP que se está utilizando, que en realidad es un reconocimiento de la versión HTTP del request, el código de estatus de la respuesta y la descripción del estatus. Dijimos en algún ejemplo anterior que la respuesta del servidor puede ser, por ejemplo, el recurso que se le solicitó o un mensaje diciendo no entregué el recurso. Por eso las respuestas tienen un estatus y una descripción dependiendo de lo que ocurrió realmente en el servidor. Por ejemplo, una línea inicial de response bastante común es aquella en la cual reconoce la versión de HTTP que se va a usar, el código de estatus es 200 y la descripción del estatus es OK. 200 es un código que indica que lo que se le pidió al servidor tuvo éxito. Probablemente en ese mensaje después venga la respuesta esperada. Cuando, por ejemplo, indicamos al servidor un recurso que él no tiene o no encuentra, la respuesta es la conocida 404 not found. El código de estatus es 404 y la descripción del estatus es, bueno, not found, no encontramos ese recurso. El primer dígito
del código de status tiene un significado especial. Pregunta: ¿cuántos códigos son y qué significa cada grupo? Si el mensaje incluye un cuerpo, entonces va a haber dos headers, dos encabezados o encabezamientos que describen ese cuerpo. Uno es content type y el otro es content length. Content type describe el tipo del mensaje que se está enviando. Por ejemplo, puede ser texto o una imagen. Y content length es el tamaño en bytes de ese contenido del mensaje. El cliente entonces, por ejemplo, puede solicitarle al servidor un mensaje GET con esta estructura. GET path file HTML, este es el recurso que estamos solicitando, y algunos headers que identifican quién es el cliente. Fíjense que está la línea en blanco a pesar de que después no hay nada, porque este mensaje GET no tiene cuerpo. El servidor va a interceptar este mensaje, va a buscar file.html y lo va a devolver. Y devuelve el siguiente mensaje HTTP, reconociendo la versión del HTTP que se está usando, 200 OK porque ese recurso lo encontró, y además entre los headers está content type indicando que lo que se devuelve es HTML y la cantidad de bytes que corresponden a ese recurso. Viene la línea en blanco y a continuación literalmente el documento HTML que solicitamos, este file.html, cuyo tamaño es de 1354 bytes. El método POST entonces envía información al servidor para ser procesada por quien corresponda por algún script particular. Por ejemplo, acá tenemos un mensaje POST que está diciéndole a este recurso empleados/despedir.php que es necesario procesar estos datos que están acá. Fíjense que tenemos algunos headers, la línea en blanco y los datos necesarios. Acá son dos datos, nombre y sector. El nombre es una variable, sector es una variable cuyos valores están descritos a continuación. Entonces, nombre igual a Homero dice que el valor de la variable nombre es Homero y el valor de la variable sector es 7G. Este ampersand separa estos dos datos. Lo que tenemos aquí es quién va a procesar los datos enviados y aquí el cuerpo del mensaje. Sin embargo, el mensaje GET puede usarse para algo similar. Fíjense que tenemos aquí un mensaje HTTP muy cortito. El mensaje GET, el mismo recurso, empleados/despedir.php, pero en lugar de pasarle los datos en el cuerpo del mensaje, como lo hacemos en el POST, en el GET no lo hacemos porque no tiene cuerpo del mensaje, pero lo podemos pasar a través de la URL. Esto es, la URL ahora es todo esto de acá, el recurso es todo esto de acá. Y lo que hacemos es pasarle esa información en la URL. De la misma forma que veíamos anteriormente cómo YouTube recibía el código de un video para mostrar ese video. Aquí tenemos el nombre, Homero, y el sector 7G y se lo pasamos a este script despedir.php. El GET no tiene cuerpo del mensaje y sin embargo los datos son exactamente los mismos. Entonces, tenemos una forma de enviarle datos al servidor para que los procese a través de un mensaje POST y también enviárselos a través de un mensaje GET. Parecen poder usarse para lo mismo, pero sin embargo tienen diferencias notorias en su uso. ¿Cuándo conviene usar GET y cuándo conviene usar POST? Eso es algo que pueden averiguar fácilmente en la red. De este escenario web general que planteamos al principio, recién examinamos las bases del protocolo HTTP. Al menos lo que nos interesa principalmente para el desarrollo web. Algunas cosas vamos a ir descubriendo más adelante a medida que sea necesario. Lo que vamos a hacer a continuación es examinar qué es lo que podemos transmitir en esos mensajes HTTP. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo video.